Aprovechando que no hay sesión en el Consejo Deliberante como todos los miércoles, es un placer presentar al presidente de este cuerpo, el doctor Matías Canepa. ¿Qué tal, doctor? Hola, Buenas Mónica, noches, ¿cómo bienvenido, estás? gracias Muchas por gracias. estar acá. No, por favor. Uno de los temas que más preocupa, y siempre digo, ¿no?, que ningún intendente ha podido solucionar es el tránsito. Cuando se hacen encuestas de los turistas que nos visitan, lo que más les sorprende es que a pesar de ser y tener un eslogan como Salta la Linda, tenemos una ciudad que no es limpia y que no está ordenada en su tránsito. Hoy los concejales se abocaron precisamente a este plan de movilidad. ¿Qué es lo que pretenden al debatir en conjunto este tema? El tránsito es un problema bastante complejo, que si no lo trabajas en conjunto, evidentemente poco podés hacer. Tenés una ciudad que cada año suma distintos vehículos, no solamente autos, sino también motos a la circulación. De hecho, ya tenés más de 250.000 autos en la ciudad de Salta, más los que ingresan, sean de San Lorenzo, de Vaqueros, de Cerrillos, gente que viene a trabajar a la ciudad. Y tenés, como te decía recién, las motos, que cada vez son más los motociclistas que andan en toda la ciudad. Y obviamente el centro colapsa porque son calles angostas, son calles que ya no pueden ser transitadas con la forma que se hacía habitualmente hace unos años. Y tenés que trabajarlo en conjunto. La idea de este plan de movilidad urbana que me parece que lo distinto de lo anterior, primero que es bastante integral, es decir, que no tocas una cuestión aislada, trabajas todo el conjunto de temas que tienen que ver con el tránsito, porque el tránsito no es solamente, qué sé yo, poner semáforos es un aspecto del tránsito, la inversión que tenés que hacer para que haya tecnología, y en este caso el tema de los semáforos. Pero también tenés que trabajar lo que es obra pública, es decir, cuando vos planificás la ciudad, ver cómo van a ser las vías que tenés que trabajar en el tema del tránsito, dónde se deben privilegiar las obras de pavimentación. Por eso es que, por ejemplo, el tema de la pavimentación de los corredores, que siempre se habla de que el transporte masivo de pasajeros tiene que tener todas sus calles pavimentadas, porque de esa manera va a disminuir el tiempo de un lugar a otro y va a poder cambiar, digamos, no va a embotellar el centro de la ciudad, porque vas a poder encontrar otros lugares para que transcurra, para que pasen esos vehículos. Trabajar con el tema de la señalización, trabajar con el tema de la seguridad vial, que tiene que ver también con nuestra educación vial, ¿no? Trabajar no solamente de las escuelas, sino trabajar ya con las personas que tienen licencia de conducir, aplicándole las multas que correspondan, pero también una tarea de concientización. Doctor, indudablemente son muchos los factores que intervienen. Usted hace muchos años que trabaja en todo lo que es la comuna capitalina. Para realmente lograr el propósito que cualquier político buscara para querer tener una ciudad ordenada, se necesita decisión política. ¿Qué no hay decisión política o se tocan demasiados intereses para realmente tomar las medidas que correspondan? Porque siempre obviamente va a haber un sector de la comunidad que va a estar de acuerdo y otros que no. Pero ¿no cree que se necesita esa mano firme para dar realmente una solución? Yo creo que sin duda, lo primero que te decía es que trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa que vos no podés planificar el tránsito en una ciudad si no coordinás con la MT, que es la que depende de la provincia, no del municipio, y que tiene a su cargo todo el transporte masivo de pasajeros. Para darte una idea, porque es todo muy técnico, pero hoy por hoy los colectivos... ¿Y se va a dar ese gran paso? No, se está trabajando bien con la MT en lo que sería el rediseño de la forma digamos, por dónde tienen que pasar el transporte masivo de pasajeros. De hecho, la decisión política importante fue que en el centro de la ciudad ya no se puede seguir como estaba. El centro de la ciudad tiene que ser prioridad peatón, privilegiar por eso el Paseo de la Fe. Por eso el Paseo de la Fe y por eso todo el cambio que va a haber, porque el Paseo de la Fe es la primera etapa. Son 8 etapas que va a cambiar radicalmente todo lo que tiene que ver con el centro de la ciudad. Eso es lo que tiene que ver con una decisión política que no es antojadiza, sino te lo marcan todos los urbanistas y todas las personas que conocen cómo tienen que desarrollarse el centro de la ciudad. ¿Usted cree que Gustavo Sáenz va a poder cumplir en su gestión con esto?
Gustavo Sáenz sería un mago si puede terminar con el problema del tránsito en su gestión. La idea justamente... No es mago. No es mago. Él va a avanzar en un proceso que lo está haciendo y creo que el que venga va a tener algunas cosas ya resueltas y que va a tener que seguir avanzando, porque de eso se trata también. Si vos mirás siempre a corto plazo o una gestión, las cosas no funcionan. Usted, doctor, recién hablaba, ¿no?, justamente de que deben coordinar con la AMT, un organismo que hoy depende de la provincia y que en sus años supo pertenecer justamente al Ejecutivo Municipal. ¿Usted cree que se debe retomar el poder o la potestad de este control sobre lo que es obviamente colectivos y taxis y remises? Yo te diría que debe haber mayor participación del municipio, pero que hoy sería una discusión un poco estéril, ¿no? Hoy lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con la provincia en este tema. También tenemos que ver que hay un área metropolitana que engloban a otros municipios, y te decía que tenés que trabajar en equipo para planificar no solo de acá a 1 año o 2 años, sino más adelante. Para darte un ejemplo muy sencillo, si vos tenés hoy los colectivos que traspasan todo el centro de la ciudad, eso te provoca un caos en el tránsito. Si vos tenés un esquema distinto, donde los colectivos no llegan a unas cuadras del centro y vuelven, pero tienen esquemas de transbordo y un desarrollo que se está justamente trabajando, que no cruzan todo el centro de la ciudad, eso te va a dar un flujo del tránsito distinto. Entonces, tenés que trabajar con el transporte masivo, tenés que trabajar con inversión en semáforos, tenés que trabajar en la concientización, con lo que usted me dice, ¿no es partidario del proyecto que impulsa el concejal justicialista que dice que obviamente AMT debe volver a la órbita municipal? Lo que pasa es que eso en teoría tiene razón, ¿no? En las ciudades es lógico que el tema del transporte es más propio de los municipios, pero la realidad hoy de Salta es que lo tiene la provincia y que tenemos que buscar soluciones concretas. Será una discusión para más adelante, habrá que ver después un traspaso ordenado en su momento, pero hoy la verdad que creo que es una discusión que si nos metemos en eso no vamos a trabajar en estas cuestiones, ¿no? Doctor, hay un tema social que preocupa sobremanera y que con el tiempo ha ido avanzando, y es el bullying, que se ve más precisamente en los ámbitos escolares, donde hace algunos años atrás, o aún cuando nosotros éramos niños, no estaba catalogado así, sin embargo, a lo mejor ocurrían esas situaciones. Usted tiene una mirada particular con respecto a esto. ¿Hacia dónde apunta la intromisión del Consejo Deliberante en un tema que compete más que nada al ámbito educativo y es de la provincia? Lo que pasa es que cuando vos representas en este caso a los vecinos de Salta, hay temas que pueden no ser propios del municipio, pero vos lo podés plantear y pedirle al organismo que corresponda que haga algo al respecto, en este caso al Ministerio de Educación de la provincia. Y surge obviamente de lo que vos hablás con mucha gente, ¿no? El tema del bullying parece que es un tema menor o parece que es un tema acotado, y la verdad que yo creo que es un tema bastante profundo y bastante más amplio de lo que uno piensa. Las familias lo sufren en silencio, por eso quizá no se expresa tanto, pero el hecho de que muchos chicos tienen este maltrato escolar que hace que obviamente después no puedan avanzar en sus estudios, tengan problemas, incluso obviamente emocionalmente te puede afectar no solamente en ese tiempo, sino para adelante en tu vida. Y creo que no se está haciendo lo suficiente, o se está haciendo muy poco, no se hace una tarea sistemática al respecto, y me parece que, bueno, nosotros en el Consejo por unanimidad le planteamos al Ministerio de Educación algunas acciones que nosotros creemos que son útiles para modificar esta situación. De hecho, ya hay algunos colegios que son particulares, que tienen programas anti-bullying que están funcionando. Bueno, habría que tomar esa buena práctica y tratar de extenderlo a nuestras escuelas públicas, ¿no? Me parece que son los temas esenciales, ¿no? Si nuestros chicos van a la escuela y son maltratados y no se les enseña a los chicos, porque una de las cosas que les pedimos al Ministerio de Educación es que trabajen en modificar la currícula para incorporar lo que se llama la educación emocional, ¿no? La educación de los afectos, que en colegios particulares, en muchos colegios se enseña, que tiene que ver con enseñar a los chicos a manejar sus miedos, a manejar la ira, a manejar las frustraciones, a tratar de establecer relaciones saludables con los demás. Y eso, obviamente, si tendrías esa educación,
te ayuda a superar el bullying. Quizás si vos sos victimario, es decir, a veces no te das cuenta y estás causando un daño a otro, o el que recibe ese daño, tener elementos para superarlo, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones de fondo, no son del municipio, tienen que ver con la educación, pero nosotros como representantes de los vecinos los podemos plantear, ¿no? Doctor, hay un tema que se ha nacionalizado, ¿no? Y justamente cuando planteamos el tema de tarifas, hablamos de la figura de defensor del pueblo. Hay una ley a nivel nacional, hace 9 años que el gobierno nacional no nombra un defensor, obviamente para todo el país, y la repercusión que puede tener eso en las provincias. En la legislatura también se está trabajando en este sentido con una defensoría del pueblo para aplicar la ley, y en Salta tenemos un consejo deliberante que también no cumple con la normativa vigente al normalizar y realmente transparentar la designación de un defensor del pueblo. ¿Su gestión está dispuesta a llevar adelante este proceso que viene tan manoseado en los últimos años? La defensoría, la institución del defensor del pueblo es muy importante, de hecho el municipio Pero pareciera que para la clase política no, porque siempre queda soslayado en lo que es la agenda, ¿no? Lo que pasa, bueno, te diría en lo concreto qué pasa en el municipio de Salta. Hay una defensoría del pueblo que nosotros designamos a cargo de, no como defensora, sino a cargo del despacho de defensoría del pueblo a Frida Fonseca, que creo que está haciendo una gran labor. Pero no se la nombró como corresponde. No, se la nombró como corresponde. Lo que se plantea es que se nombre no ya una persona a cargo del despacho, sino que se nombre realmente un defensor del pueblo. El problema es que... ¿Dónde radica el problema? Dígame. Por eso, el problema está en que hay muchas diferencias en cuáles deben ser los requisitos para el defensor del pueblo. Bueno, pero doctor, con eso siempre tenemos que tener una normativa de acuerdo a la persona que quiere ocupar un cargo. Si no, usted fue parte de ese consejo deliberante que aprobó esa ordenanza. ¿Por qué ahora vamos a tener que cambiar la ordenanza para poder normalizar como corresponde el proceso de nombramiento? Porque vos sabés, Mónica, que en un cuerpo legislativo no decide una persona individualmente, decide la mayoría, así funcionan los cuerpos legislativos. La mayoría del Consejo Deliberante actual entiende que lo primero que hay que hacer es modificar la ordenanza del Defensor del Pueblo para a partir de ahí designar un defensor del pueblo. Bueno, al fin tenemos una palabra precisa, doctor. Hacia eso vamos, la mayoría, entonces. Por lo tanto, hoy en el Consejo se están discutiendo distintos proyectos de modificación de la ordenanza. Algunos entienden que inclusive lo debe definir la gente a través del voto popular. Hay distintas formas, hay distintos requisitos. Algunos dicen que no es necesario que sea ni abogado ni contador. Hay distintas miradas, inclusive algunos plantean de que no tiene que haber tenido ningún antecedente político o un antecedente político no tan cercano. Entonces lo van a tratar este año. Esperemos que sí, pero todo depende del consenso que se logre. Como te digo, mientras tanto nosotros tenemos cubierta la actividad de la Defensoría del Pueblo, que es una actividad muy importante que se vino trabajando en el caso de Centeno, inclusive con distintas presentaciones, distintas actividades, y esperamos que también con Frida Fonseca se pueda avanzar en ese camino. O sea, en el mientras tanto, hasta que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de requisito debe tener el defensor del pueblo, esa oficina está trabajando, que es lo que más importa, ¿no? Doctor, la agenda legislativa en el Consejo Deliberante es muy ágil, teniendo en cuenta que ustedes duran 2 años dentro del cuerpo y a usted le toca llevar adelante la presidencia. Usted ya tuvo la experiencia de estar en otro periodo a cargo de esta área. ¿Cuál es su premisa mayor al cumplir el mandato? Yo creo que en el Consejo, como cualquier cuerpo legislativo, por un lado vos tenés las discusiones, tratar de canalizar las necesidades que tienen los vecinos. O sea, cada concejal que visita los barrios, que habla con instituciones, canaliza la demanda que tienen los vecinos. La canaliza el Ejecutivo pidiendo respuestas. Por otro lado está el aspecto normativo y por otro lado, te diría, en el caso nuestro, institucionalmente el Consejo creció un montón, se hizo cargo de un montón de áreas que antes no existía. Esto fue propio de la impronta que le puso Villada y obviamente el acompañamiento que tuvo de sus pares. ¿En esta línea va a seguir el Consejo? Sí, el Consejo es una institución fundamental porque como es la primera base de sustentación de la democracia, ¿no? Y es como el órgano donde los vecinos de la ciudad plantean inclusive no temas solamente vinculados al municipio, sino temas de seguridad, temas de educación, temas de salud, temas que tienen que ver con aspectos nacionales. Es decir, es una caja de resonancia de los problemas de los vecinos. Lo que uno tiene que favorecer cuando es una autoridad del cuerpo es que haya diálogo,
que haya puentes con el Ejecutivo de tal manera que muchas de las cosas que se plantean se puedan resolver y que sea, digamos, que también sea un espacio para pensar el mediano plazo, ¿no? Porque un cuerpo legislativo no solamente está en el día a día, sino tiene que estar en cómo trabajar la ciudad futuro. Por eso este año, por ejemplo, un tema muy importante es el PIDUA 2, que es el plan urbano ambiental de la ciudad, que digamos, hubo un PIDUA 1, que ya con sus pros y sus contras hay que modificarlo. Bueno, ese debate es importante porque te fija cómo va a ser el desarrollo de la ciudad futuro en su esquema urbanístico, en su esquema edilicio. Estas discusiones son de fondo, pero paralelamente estás en las cuestiones puntuales de todos los días, más esto que vos me preguntabas recién, como el tema del bullying, que son necesidades que no son estrictamente municipales, ¿no? Y que, bueno, el Consejo es un ámbito donde se canalizan también esas demandas. Doctor, indudablemente que todo el trabajo que ustedes hacen con los vecinos le ha dado la fortaleza al intendente Gustavo Sáenz para capitalizar lo que hoy tiene en voluntades que lo acompañan dentro de lo que es la comuna, como así también una de las personas con mejor imagen política en una futura candidatura a gobernador. ¿Ustedes están trabajando pensando en eso? No, ahora sí, no voy a negar que Gustavo puede ser un candidato a gobernador y sin duda lidera un espacio político que en este último tiempo se ha ido consolidando y que tiene la obligación ese espacio político de plantear una alternativa política, ¿no?, a los salteños, pero no es el momento, ¿no? Esto va a ser más adelante cuando corresponda y presentar no solo las candidaturas, sino presentar qué se quiere hacer en la provincia, cuál es la idea que se tiene, ¿no? Pero no es este el momento, ¿no? No es el momento, sin embargo ya se habla de estructuras que están trabajando en este sentido en lo que es el interior de la provincia, donde Gustavo Sáenz es un hombre conocido por parte de los intendentes o de los vecinos de otras ciudades que ven a Salta como referencia. ¿Hay un trabajo de campo para hacer en los próximos meses? No, para mí, como te decía recién, es más adelante el trabajo político. Sin duda que los referentes políticos siempre están atentos a lo que viene o quiénes pueden ser los candidatos. Sin duda lo ven a Gustavo Sáenz como un candidato muy posicionado para adelante, hay conversaciones, pero digamos, nuestra energía y nuestro trabajo está focalizado en la gestión en la ciudad. Quedan 2 años para que el intendente junto con el Consejo termine su mandato y hay mucho por hacer. Es una ciudad con enormes problemas y con gran necesidad de recursos. Anoche el gobernador hizo una reunión con jefes comunales. No tuve la oportunidad de verlo al intendente en alguna foto. ¿Usted sabe si participó? No sé si fue, la verdad, ni sabía que había esa reunión. Parece que no fue, ¿no? La verdad que no sé, pero bueno, tienen el diálogo que tienen que tener. Ellos tienen, también el gobernador va a terminar sus 12 años de gobierno en 2 años más y tienen un diálogo que tiene que ver con sus funciones. Así que, bueno, hay que seguir por esa línea, más allá que son 2 espacios políticos distintos. Totalmente, ¿no?, diferentes. Gracias, doctor Canepa, por su tiempo. Hacemos nuestra pausa y ya volvemos.